Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? Oigan, pues en el video de conversación de hoy les tengo como la recopilación de los videos que no he hecho, que he dicho o comentado en alguno que otro que les voy a platicar después y que no les he platicado. Pues este es uno de esos. Este es uno de estos junto con otro tema, ¿no? O sea, van juntos y tienen, de cierta manera tienen que ver. La verdad, personalmente no sé cómo va a fluir esto, pero pues vamos a ver qué tal, ¿no? Ya saben que la mayoría de los videos que yo hago y que yo enseño, converso, etcétera, muchos de ellos ya vienen de canalizaciones anteriores. Algunos y la mayoría de ustedes saben que este canal es de canalización, o sea, yo canalizo tanto la conciencia del cielo como la sanación. Por alguna razón es necesaria esta explicación, así que pues bueno, ¿no? Entonces, de lo que me han mostrado y me han platicado a la vez de lo que he estado como que averiguando, reflexionando, preguntando, etcétera, aprendiendo, discerniendo, etcétera. Este tema como tal se va a tratar sobre las 5D, o sea, lo que han dicho, nos han estado diciendo y todavía siguen diciendo bastante sobre la famosa 5D o quinta dimensión a la que estamos pasando, trascendiendo como humanidad, etcétera. Y lo que también han dicho o han estado diciendo y dicen sobre la vibración, el vibrar alto, que muchas cosas de las que te pasan, de las no buenas, son porque no vibras lo suficientemente alto, ¿no? Bueno, vamos a comenzar primero con el de la 5D. De nuevo, son dos temas en uno, así que pues vamos a ver cómo fluye. La 5D, lo que nos han dicho de la 5D, lo que siguen diciendo de la 5D, lo que siguen platicando de la 5D. Bueno, primero que nada entendamos y sepamos que como tal la humanidad y por lo menos la mayoría de los seres humanos presentes en la Tierra en este momento, de cierto grado de edad hacia arriba, están transitando y están caminando y están avanzando en un aprendizaje continuo y en un recordar continuo de la conciencia de Dios en ellos, del amor de Dios en ellos, de la vida junto con Dios en ellos. Aclaro de nuevo y lo vuelvo a decir, porque yo sé que yo lo he mencionado anteriormente, eso no tiene nada que ver con la religión, de nuevo, no tiene nada que ver con la religión. No es un, cuando yo les digo y los converso sobre acercarnos a Dios y hablar con Dios y ser junto con Dios, no tiene nada que ver junto con la religión, ¿no? Al contrario, es la libertad que es ser junto con Dios desde el respeto, desde las virtudes divinas, desde el entendimiento, desde el autoconocimiento, desde la responsabilidad personal, desde el respeto personal, así como el respeto hacia los demás. Y un paquete enorme de virtudes divinas, ¿no? Que se van aprendiendo, integrando, transitando, etcétera, ¿no? En cada persona. Y son de alguna manera cierta parte responsabilidad personal, trabajar de cada quien, ¿no? Aprender, etcétera, discernir, etcétera. Es parte de la autonomía y la libertad de cada quien. Bueno, ahora sí continúo. Como seres humanos estamos transitando en un despertar colectivo masivo y son muchos despertares dentro de un solo despertar, no es uno solo y no va a haber uno solo. ¿Por qué? Porque el proceso del desarrollo en integración, en aprendizaje y en recordar de la conciencia del cielo es por partes, es por pasitos, se podría decir. Es por etapas de aprendizajes, etapas de procesos, etapas de limpieza, etapas de purgación, etapas de purificación, etapas de integración, etapas de reflexión, etcétera, ¿no? Porque es importante hacer eso y es parte del proceso y de los múltiples procesos dentro de uno, porque si no, porque como tal, la psique humana no lo puede tolerar, no puede tolerar todo lo que implica recordar y reconocerse junto con la conciencia de Dios de una a otra, ¿no? O sea, sí, así tan súper rápido y tan fuerte, ¿no? Me muestran que hay personas que sí pueden transitar procesos así rápidos, pero son de alguna manera contados, o sea, son muy pocos, ¿no? Y eso ya depende del propósito del alma de cada quien. Se los recuerdo, cada alma tiene su propósito de aprendizaje, su propósito de enseñanza, su propósito de recordar, su propósito de desarrollo, etcétera. Cada alma. Sí hay como que grupos de almas que comparten propósitos, que comparten recordatorios de aprendizajes, desafíos de aprendizajes, libertad de cadenas, etcétera, etcétera. Sí hay grupos de almas que pasan, que más o menos se asemejan, ¿no? Etcétera. Sí hay familias de almas, etcétera. Bueno, entonces,
Durante este paquete de recordarnos junto con la conciencia de Dios, lo que más es importante resguardar, cuidar, así como que cuidar mucho es las distorsiones que se presentan en el ego, en la mente, en el sistema de creencias interno que tiene el ser humano. Cada uno de los seres humanos, muchos seres humanos piensan igual, aunque se crean súper diferentes, muchos piensan igual porque vienen desde una programación y desde un condicionamiento, desde una, vamos a decir, la educación, pero desde una educación programada de un colectivo, ¿no? Entonces, bueno, eso ya se los he platicado anteriormente, etcétera. Entonces, por ende, hay muchos despertares espirituales dentro de un solo despertar y van a haber más despertares espirituales, ¿ok? Faltan bastantes para que de cierta manera el colectivo del ser humano agarre la onda o tome la conciencia como tal, como parte de su ser, o sea, como integrarlo en parte de su ser y vivirlo y vivirse y accionar en cada día de sus días, de sus vidas, literalmente, en esa conciencia. Porque la conciencia implica muchos grados de expansión, muchos grados de integración y muchos grados de desenvolvimiento. No solo es el cuidado personal, no solo es el amor propio, no solo es el respeto propio, o sea, que primero identifiques qué onda con cada una de esas áreas de tu vida y qué onda contigo mismo también, ¿no? Pero también implica la alimentación, la nutrición, qué tipo de hábitos mantienes, qué consumes, tanto alimenticio como no alimenticio, a tu alrededor, música, qué ropa, todo, o sea, etcétera, ¿no? Pero bueno, de manera resumida, lo que va a este despertar espiritual y muchos, porque son muchos despertares espirituales dentro de uno, que está transitando la humanidad desde hace tiempo para acá, ahorita es una manera muchísimo más intensa, muchísimo más potente y muchísimo más presente. Y es una manera en la que ya no se puede, literalmente no hay, lo que yo escucho es que no se puede evadir. Ya no se puede evitar reconocer y saber identificar que todo el mundo está pasando por este despertar espiritual, que es el recordarse junto con Dios. Bueno, este despertar espiritual implica, de nuevo lo resumo, en recordarnos que somos junto con Dios, somos extensión de Dios, pero en esa extensión de Dios que somos tenemos la responsabilidad de, lo que les mencioné anteriormente, limpiarnos, purificarnos, sanarnos, todo esto, ¿no? Obviamente están las responsabilidades propias, personales, y después entran las responsabilidades que suceden como colectivo, como humanidad, como comunidad, como personas que decidimos, honramos y vivimos ser desde la luz de Dios, y a su vez vamos siendo también faroles para otros faroles, ¿no? O sea, o recordar a otros faroles que son faroles, etcétera, ¿no? Es un ejemplo, no se lo tomen tan súper guau, pero es un ejemplo, ¿no? Sencillo, práctico y visual. Entonces, durante el proceso que estamos transitando ciertos grupos de la humanidad en ese despertar espiritual, hay que entender que, por ejemplo, muchos ponen la 5D como un mundo de flores y colores. Sí, oigan, yo no digo que no, pero intentamos que para llegar a ese lugar, para llegar a ese punto de un mundo sano, un mundo en el que se cuida, un mundo en el que se valora, un mundo en el que se respeta, un mundo que se honra, etcétera. Una humanidad, así como seres vivos que se honran, como la naturaleza que se honra y que se aprende y se recuerda a honrar. Hay un proceso en el que a todos como colectivo y como seres humanos responsables, propios y así, nos corresponde llegar a ese lugar como comunidad. O sea, muchos piensan o sienten o creen o juran que es la 5D y va a ser así como, oh, ya llegamos a tal dimensión, ya pasamos a esta quinta dimensión y por ende todo va a ser precioso y maravilloso porque llegamos a ese lugar. El desafío que tiene, uno de los desafíos más grandes que tiene la humanidad es que va a crear ese lugar, va a literalmente aprender a construir, a encontrar y a buscar y a aprender las herramientas para llegar y construir, hacer, crecer, nutrir ese lugar. Y es lo que no están diciendo en las famosas canalizaciones, los famosos, etcétera, 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 que tanto dicen de la 5D.
lo ponen más como estamos necesitando y vamos a estar en las 5D y ¿no? Lo ponen todo así como que súper maravilloso y fabuloso. Yo no digo que no lo sea, pero se los digo de la mejor manera que puedo. Aguas con el ego, aguas con creerse que son la única flor del jardín, no sé cómo, es que de verdad no tengo como que muchos ejemplos para esto. Y no quiero sonar grosera y irrespetuosa, la verdad no, pero aguas, o sea, mucho ojo porque de verdad ponen la cosa como si fuera, como de nuevo este rollo de querer seguir esperando y creyendo y seguir en la mentira de que las cosas vienen desde fuera y que desde afuera se va a llegar y se va a solucionar todo. Cuando muchas de las soluciones, la mayoría de las soluciones comienzan por dentro, se trabajan por dentro, se generan por dentro y luego se forman, se materializan y se crean y se construyen hacia afuera, que es lo que nos recuerda la conciencia divina junto con Dios. Pero bueno, obviamente que para llegar a ese paso va a haber tránsitos muy, muy incómodos, muy, muy, muy desagradables en el ser humano, en el que tiene que hacer las paces y tiene que identificar desde la honestidad total y incómoda y cruda a veces, de que requiere dejar sus propios paquetes de ilusiones de mentiras y de manipulaciones, porque hay un paquete en el colectivo muy, muy programado en la psique y como que casi todo el sistema central del ser humano y del cuerpo humano. Hay una creencia muy fuerte en que, pues en que las cosas les van a llegar desde fuera y que desde afuera es lo que importa primero antes que el interior. Entonces, hasta que no veamos eso, vamos a estar literalmente tropezándonos bastante como humanidad, ¿no? Y incluso antes de entrar a ese proceso de querer construir, querer llegar a ese lugar como humanidad, falta el proceso y va junto con de la mano el proceso de sanar, porque entendamos que necesitamos tomar la responsabilidad personal que nos corresponde sanar personalmente a la humanidad. Hay mucho daño, hay mucha noción, o sea, hay muchas heridas en la psique del ser humano. Y en esa psique del ser humano no crean, y se los digo con todo el cuidado que pueda, no crean que va a pasar de la noche a la mañana y que ya van a estar sanados por completo. Yo jamás voy a hacer menos la voluntad de Dios ni creer que Dios no lo puede todo, porque absolutamente creo que Dios lo puede todo. Sé y lo creo de verdad, o sea, y lo sé de verdad, que Dios es mucho más grande de lo que la psique o la mente o el del ser humano pueda decir, o la de otra cosa, entidad, pueda decir. Para mí Dios es más grande que toda la credibilidad o creencias o que pueda tener el ser humano. Siempre Dios va a ser mucho más grande que todo eso y que mucho más. Pero no podemos dejar de lado lo que implica ser responsables de nuestro propio bienestar, de nuestra propia limpieza y de nuestra propia purificación, tanto personalmente, o sea, individualmente como colectivo. A nosotros como colectivo nos corresponde tomar la responsabilidad, hacernos cargo de accionar hacia una humanidad mejor, hacia una humanidad que viva en la conciencia de la salud, de la sanación, del cuidado y del bienestar. Y por ende, el respeto total y absoluto personal, así como el de los demás. Por ende, es también la naturaleza, el respeto hacia la naturaleza, honrar la naturaleza, vivir en armonía junto con la naturaleza. Entonces, sí, es precioso, es genial, qué chido que vamos a ir hacia allá como humanidad, pero también se los voy a decir con mucho amor, no todos van a llegar ahí y no todos vamos a llegar ahí en esta vida, muchos ni siquiera vamos a llegar ahí en esta vida, la verdad no. Incluso puede que sus hijos tampoco lleguen a él en ese lugar, a esa vida, o sea, a esa quinta dimensión. Sí, muy probablemente van a estar transitándolo, van a ser también niños y bebés, y ya lo son muchos, muchos ya lo son, no todos, que vienen con esa conciencia bien, bien, bien conectada junto con Dios, bien, bien iluminada, bien, bien expresada, comunicada, vivida, creada, expandida, etcétera, junto con Dios. Y es muy chido, o sea, la verdad, a mí se me hace bien maravilloso porque no vienen con ninguna programación y bloqueo energético de las generaciones, de no sé dónde, de ni de las programaciones sociales. De hecho, ellos van a revocar y como que evadir o quitar, por ejemplo, las programaciones mentales, sociales, culturales que le quieran incrustar los padres.
o la misma sociedad va a ser así como que, pues no, o sea, no les va a entrar, no van a poder, literal, no lo van a poder. Los padres, por ejemplo, que aún no salen por completo de esas programaciones, no van a poder querer hacer, como que volver a poner esa programación en sus hijos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, obviamente ya hay personas así, ya hay niños así, obvio. Adolescentes, adultos. Bueno, me dicen que adultos como tal casi no, pero adolescentes sí, ¿no? Pero bueno, entonces, a lo que quiero llegar, aunque diga que muchos no vamos a llegar a esa 5D así como que super guau como lo ponen, y que no la conozcamos a full, algunos, me dicen que algunos tal vez, algunos poquitos, etcétera, no significa que no hagamos algo al respecto, no significa que dejemos de lado nuestra responsabilidad como seres humanos de aportar nuestro granito de mostaza, me dicen que ponga como ejemplo, o sea, que cada uno, o granito de arena, que cada uno necesita, le corresponde poner su parte, su acción, su energía, su tiempo, su ser, no como deuda, no como carga ni nada, sino simplemente como amor y entrega hacia el prójimo, en amor, en este caso a la humanidad, para construir y dejar por lo menos la ayuda en limpiar las bases, purificar las bases o ir construyendo los cimientos de algo muchísimo mejor que va a venir para el futuro, ¿no? Entonces, eso respecto a la 5D, hasta la transición de la 5D. Por favor, no quieran creer que va a ser algo que va a llegar nomás solo porque sí. De cierta manera, miren, de cierta manera sí, pero no. O sea, sí va a llegar en algún futuro, pero eso que va a llegar en algún futuro no va a llegar solo porque sí. O sea, va a ser algo que se va a ir construyendo desde las personas, desde el grupo de humanidades y de grupos de la humanidad, porque van a ser grupos, no como tal toda la humanidad, van a ser quienes van a comenzar a construir esas bases y van a comenzar a poner esos cimientos para los que vienen y para los que ya están aquí con esa fuente tan divina y tan conectada y tan pura junto con Dios, para que ellos puedan sostener y comenzar y a continuar a construir, ¿no? Ahora, respecto a, digamos que, voy a decir esto con mucho cuidado, digamos que la separación que va a haber, miren, disculpen, incómodo, etcétera, pero sí lo va a haber, sí va a haber una separación de psique, una separación de grado de conciencia. No es por rechazo, no es por hacer menos, no es por no. Es porque cada alma y ya que les mencioné que también hay grupos de almas con ciertos aprendizajes, digamos que cada grupo de alma que le corresponde, o sea, ya sea sanar, limpiar o purificar cierta área o algo por el estilo, prácticamente y de cierta manera aún no pasan el entendimiento, la comprensión y la integración de la quinta dimensión. Prácticamente lo que va a pasar con estas personas es que entran en otro lugar o en otro proceso, probablemente no va a ser aquí en la Tierra, probablemente cuando se liberen de la humanidad, o sea, del ser humano, no terminen de aprender lo que les correspondía aprender aquí o lo que ellos mismos se dijeron a sí mismos antes de llegar a la Tierra o venir a la Tierra que iban a aprender o a limpiar o a liberarse o a sanar o etcétera. Entonces, los que todavía no van a transitar o no van a pasar hacia eso, van a ir a un lugar designado, se podría decir, en el que porque primero hay que entender algo muy, muy súper importante. Todo este proceso desde la libertad y del respeto del libre albedrío del ser humano. Si alguien, desde su voluntad, desde su propio conocimiento, desde su propio ser, no quiere avanzar a ese lugar, o a X o Z, no lo va a hacer y no va a ser obligado. Entendámoslo, por favor. El libre albedrío es de las leyes universales que se respeta desde la divinidad, desde el cielo y desde Dios. Los que no respetan el libre albedrío ya saben quiénes son. ¿Ok? Entonces, todo esto en todo momento es desde el libre albedrío y desde el respeto del ser de cada quien. Bueno, después chance hablo un poquito más de eso, pero hasta ahí lo voy a dejar sobre ese tema. Ahora, ¿qué en sí es la bendita 5D o que tanto le dicen, etcétera, ¿no? O quinta dimensión, ¿no? Hay muchos videos del tema, yo no, como tal, no vengo a darles una clase de qué es la 5D y cómo se llega ahí, porque la verdad no. Porque
primero que nada, quienes ya saben qué significa, ya saben qué significa y punto, ¿no? O sea, saben lo que implica y saben que en realidad es un trabajo interno y de conciencia personal. Ahora, muchos lo relacionan con el chakra corazón y con expandir el chakra corazón. No me acuerdo por qué. Lo han explicado varias personas, pero digamos lo que sí, no. Como tal, la quinta D son grados de conciencia, o sea, hay cuarta, tercera, hay más baja, ¿no? Etcétera. Digamos que la 3D es en donde estamos nosotros. Y si se dan cuenta, o sea, la humanidad, toda la humanidad, y si se dan cuenta, nos acordamos que o sea, nos acordamos de que dicen, pues vamos a pasar a la quinta de, sí, y la cuarta, perdón mi palabra, y la cuarta, ¿dónde está? O sea, también yo no sé específicamente aquí, que discúlpenme que no lo sepa específicamente, porque de hecho no soy tan partidaria de ponerle tanto rollo de, ay, ¿cómo es la palabra? De clasificación así rígida a las cosas, yo, ¿no? Pero pues, respeto. El punto es que dicen, bueno, pues sí, ¿qué onda con la cuarta? Dicen que la cuarta y la quinta son similares, o sea que obviamente para entrar a la quinta pasas por la cuarta. Pero bueno, no voy a hacer como tal la explicación. Chance, si en algún futuro yo siento y percibo que sí o yo pregunto y hago como que la conversación, clase, etcétera, pues lo voy a hacer, pero ahorita la verdad no. Entonces, como tal, de nuevo, lo resumo, son grados de conciencia y grados de entendimiento, de aprendizaje, de comprensión, de compasión, de expansión y de amor. No tiene nada que ver con el ego. Discúlpenmelo, pero no tiene nada que ver con el ego, con lo que quiere el ego, con lo que necesita el ego y con lo que lloriquea el ego. Aquí la 5D requiere la liberación del ego, la liberación de las estupideces mentales, disculpen la palabra, pero es cierto, la liberación de las cadenas mentales, la liberación de la programación mental, social, cultural y familiar. O sea, es literalmente liberarte de todo lo que creías que era cierto, desde el cómo debías y correspondías que tenías que y obligabas, o seas obligado o no a hacer, ¿no? Es fuerte porque se puede distorsionar todo lo que acabo de decir, se puede distorsionar y se puede usar súper malo y la verdad no es desde ese punto que, desde la distorsión, no, es desde la conciencia, desde el respeto, desde las virtudes del cielo y desde las virtudes junto con Dios. Entonces, ¿por qué? Porque implica reconectarnos y reencontrarnos desde el entendimiento, desde el amor divino y desde el amor junto con Dios. Por ende, el amor divino y el amor junto con Dios, disculpen, para quienes no se habían enterado, no tiene nada que ver el amor divino y el amor junto con Dios, está muy lejano del entendimiento y la comprensión del amor humano, o lo que nos dijeron que era el amor humano. El amor humano está muy romantizado, está súper, disculpen la palabra, idiotizado. Está muy en ilusiones, en estupideces, en falsedades, en expectativas, en manipulaciones, en controles, en necesidades, en banalidades, o sea, es muy vano, o sea, es muy vacío, es muy hueco, es muy inconsciente, es muy primitivo incluso muchas veces, o sea, es muy desconectado de lo que implica el respeto del mismo corazón, o sea, el respeto del mismo ser, el respeto de la misma humanidad, el respeto de la misma persona, etcétera, ¿no? Pero bueno, en resumen, yo sé que quienes ya han hecho este trabajo y ya tienen, pues, obviamente, sus años en este caminar, lo saben o lo han identificado, o se los aseguro que su propio equipo de luz se los ha puesto a revisar y a trabajar. Pero bueno, ahí voy a dejar el tema de las 5D. Si quieren preguntar al respecto, adelante, háganlo. Si a mí me llegan las respuestas, por supuesto que se las doy. También entendamos que muchas veces las preguntas que nosotros hacemos, tanto para averiguar hacia otras personas o lo que sea, muchas veces hay veces que no estamos listos para esas respuestas y hay veces que no es nada necesario recibir esas respuestas porque muchas veces se hacen desde el ego, ¿no? Entonces no tienen un propósito mayor desde un grado de conciencia. Pero se entiende, el cielo las respeta, ¿no? Ok. ¿Qué más? Ahí vamos a dejar sobre el tema de las 5D. Y ahora voy a pasar a lo del tema de lo que se ha dicho y lo que se dice sobre lo de vibrar alto. Y de hecho eso también va muy, muy, muy ligado al tema de las 5D, ¿no? Porque dicen que tienes que estar en un grado de conciencia. Sí es cierto, sí requieres un grado de conciencia mucho más grande, pero ese grado de conciencia requiere una liberación muy fuerte de tu estado mental emocional y de tu necesidad de estar y permanecer en cierto estado mental emocional.
Entonces, pues muchas veces hay personas que dicen que no vibras alto porque, por ejemplo, dices groserías. O no vibras alto que, por ejemplo, em, criticas, etcétera, ¿no? Bueno, en realidad eso sí es cierto. Bueno, hay distintos como que temas, ¿no? En ese solo tema. Pero lo voy a resumir a que lo que más desafiante de alguna manera es en el rollo de la vibración alta es que lo más desafiante es la incongruencia de que es que son varias cosas. A ver, déjenme ver cómo lo pongo de la mejor manera. Lo más desafiante aquí es, además de lo de vibrar alto, además de tus propias creencias, porque aquí literalmente tus propias creencias son prácticamente tus mayores obstáculos y tus mayores encarcelamientos y tus mayores encadenamientos, literalmente. Cómo crees, lo que piensas, cómo lo piensas, tus estructuras mentales, tu programación mental, tu sistema de creación de pensamientos, tu sistema de conclusión sobre cierto tema, lo que concluyes de entendimiento sobre tal cosa, la distorsión que le pones en el entendimiento sobre tal cosa, cómo juzgas y criticas a tal persona y muchas veces generas y asumes una conclusión y un resultado o un resumen de cierta cosa o de cierta situación, de cierto tema, o de cierta persona, o de cierta experiencia, y lo concluyes desde tu herida, desde tu vacío, desde tu dependencia emocional, desde tu falta de amor propio, desde tu carencia, desde tu enojo, desde tu rabia, desde tu propia ignorancia interna y desde tu propia negligencia personal. Entonces, obviamente queda mal el asunto, o sea, solo estás haciendo más desmadre de algo, literalmente, ¿no? Entonces, ahí obviamente es un ejemplo de que está la reverenda mal y hay una distorsión que se continúa generando distorsiones, por ende genera y continúa generando distorsión mental, emocional y energética. Y por más que tú te digas o por más que entres en el rollo de decir, ay, es que yo soy amor, yo soy respeto, yo soy luz, la, no creas que con un foquito chiquitito de una frase vas a poder tapar, vas a poder iluminar toda la oscuridad que no has atendido de ti mismo. O sea, no. Pero muchas personas creen que es así y creen que es de cierta manera así, ¿no? Entonces, no. O sea, vibrar alto o la bendita distorsión que hay en esa frase de vibrar alto, muchas veces incluso te limita bastante de ser humano, literalmente. Te aleja de tu propia humanidad. Te envuelve en el tema, en la ilusión y en la fantasía y en la romantización de que vibrar alto es siempre estar en amor, paz y luz, en armonía y en equilibrio y en bienestar y no hablar mal, no expresarse de tal manera, no mostrar tu enojo, no defenderte, o sea, o sea, no manchen, disculpen, dije una palabra muy fea, borrada. No manches, o sea, no, ¿por qué? Porque prácticamente estás rechazando tu humanidad y literalmente están utilizando la culpa de nuevo disfrazada de espiritualidad. Te están de nuevo moldeando y manipulando para que tú seas desde cierta manera y encajes en este lugar, para que entonces sí vibres alto y para que entonces sí tu vida sea desde una vibración más alta. O sea, tienes que cumplir estos requisitos que yo te digo para que llegues a este lugar y para que vibres alto. Y la verdad es que no. Mientras más honesto seas contigo y más aprendas a vivir en tu honestidad y aceptar tu honestidad y a transitar la incomodidad de tu honestidad y aprender a cambiar y a transformarte como persona para un mayor bien, en conciencia, en amor y en respeto hacia ti y hacia los demás, ahí sí es la verdadera chamba. Ahí sí vas a empezar el camino de la vibración alta. Mientras tanto, vas a entrar en una cajita de lista que te dice, ay, sí, sí, haces esto, si haces lo otro, si haces lo otro. Ay, sí, ya pasaste, ya. Porque yo digo, porque mi sistema de creencias, mi sistema espiritual de que a mí me dijeron, no sé quién, fulanito, no sé quién más chingados, me dijo que porque no digo groserías, porque no me enojo, porque me quedo callada, porque hago lo que me dicen, porque
me mantengo sumisa, ya vibro alto. O sea, qué reverenda mentira, ¿no? O sea, qué reverenda manera de manipular y distorsionar de nuevo a las personas, de manipular y condicionar de nuevo a las personas y mantenerlos en una cajita en donde yo te puedo agarrar como muñeco de trapo, como títere y puedo aprovecharme de ti. Aguas, eso es lo que sucede bastante y un montón más de lo que piensan. Además, en la vida normal, en la espiritualidad, bastante sucede. Hay mucho güey y hay mucha huella, o sea, muchas personas desde la ignorancia, desde la falta de conciencia y responsabilidad propia, diciendo tanta cosa que no disciernen, no filtran en el discernimiento y en la reflexión consciente de decir, ¿de verdad esto nutre o de verdad no? O sea, hay que tener en cuenta eso, o sea, no queramos seguir cegándonos, porque ya basta. Porque incluso el ser humano, desde su propia cegadez, a veces inconscientemente sigue eligiendo permanecer ciego para no ver y no transitar la negligencia personal que les aseguro les va a doler bastante, pero es súper necesario transitar y liberar. Súper necesario transitar y liberar. Transformar, transmutar, sanar. ¿Me explico? Así que bueno. En resumen, ese es como que unos ejemplos muy breves de las mentirotas de la vibración alta. Mientras más te honras a ti, mientras más te escuches a ti, mientras más te respetes a ti y mantengas un grado de autoobservación muy continuo, autoobservación, autoconocimiento, autorreflexión y de verdad, quien de verdad quiere conocer cómo funciona su mente, qué mentiras le dice su mente, qué saboteamiento tiene tu mente, de verdad hasta pones a cuestionar su mente para que se quiebren sus propias mentiras, háganlo, o sea, háganlo. Quien no hace eso solo está ahí como güey creyendo la pendejada y media de alguien más. Disculpen, pero es cierto. Entonces, mejor vayan limpiando su mente, limpiando su sistema de creencias, limpiando sus emociones, limpiando sus patrones nocivos emocionales, porque de ahí resultan un montón y de ahí se generan y se crean un montón de experiencias en la vida súper dañinas. Muchísimas. Y hasta que alguien no, o sea, hasta que la persona, el ser humano como tal, no quiera ver eso, va a continuar en un ciclo de puro rollo, de puro saboteamiento y de pura cegadez interna que uno literalmente eligió. O sea, alguien literalmente lo elige, ya sea consciente o inconscientemente. Entonces, mi invitación para resumir y cerrar este video es: agárrense de la manita a ustedes mismos y a ustedes mismas y aprendan a transitar la incomodidad de conocerse, la oscuridad de conocerse, literalmente. Aprendan a transitar en el dolor de conocerse a sí mismo, pero también para salir de ahí, no para quedarse ahí, para limpiarse, para purificarse y para sanarse. Yo sé que lo repito mucho, y para transformarse, porque no sirve de nada limpiar, sanar y purificar y seguir igual. No. Hay que cambiar, hay que transformarse, porque todo en la vida alrededor de nosotros es un ejemplo del cambio constante. El único que se queda en un solo lugar sin querer cambiar es porque de verdad o tiene miedo o todavía no ha reconocido que es suficientemente capaz de hacerlo, y la mayoría de las personas tienen la capacidad para hacerlo. Entonces, cierro con que todo este proceso de limpieza, sanación y purificación y de la iluminación interna requiere, implica y significa soltar todas las críticas internas y todas las construcciones internas que creías que sabías o que según tú conocías de ti o conocías del mundo y de la vida, o superasumes que conoces de otra persona. No. No. Entonces, háganse responsables, háganse cargo de su amor propio, de su sanación personal, de su luz personal, aprendan a hacer luz. Pero para aprender a hacer luz también hay que aprender a transitar tu propia oscuridad y sus propias oscuridades y dejar de tenerse miedo a sí mismo. Y pues eso requiere también hacer las paces con el valor, con el respeto personal, con el respeto propio, con poner límites sanos, con comenzar actividades más conscientes, más sanas, de autocuidado personal, de autocuidado de tu mente, etcétera, con honrar tus emociones, todo eso. Así que así resumo el video, ahí dejo el video.
Espero estén bien. Cualquier comentario lo pueden dejar. Siéntanse en la libertad de hacerlo. Y nos vemos en la próxima. Que estén bien. Bye bye.